La pregunta de hoy, Robert, ¿qué yo necesito hacer o cómo preparo mi podcast para que sea rentable y luego monetizar con él? La respuesta, ahora mimito. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 99 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, creador de creaunpodcast.com, audipod.net y líder capitán de podcasters.pro, donde la comunidad en español gratuita en Discord, crecemos y sí, nos apoyamos. Así es. Así que si no te has unido, únete. Bien, en el día de hoy, miércoles de preguntas y respuestas, recuerda que si tienes alguna pregunta sobre temas de podcast, házmela. Generalmente yo recojo las preguntas de podcasters.pro, la comunidad de nosotros, pero en otras ocasiones las encuentro en YouTube, las encuentro en iVoox, bueno, donde tú sepas que yo la voy a ver, porque si te metes en un podcaster rarísimo y pones el comentario ahí, puede que yo no lo vea, pero yo te voy a decir, mira, yo leo los comentarios en iVoox, leo los comentarios en YouTube, leo los comentarios en podcasters.pro. Tenemos un canal en Telegram de Esto es Podcast y tú puedes escribirme en privado, ROB Sasuke, en Telegram y hacerme la pregunta. Puedes también escribirme al correo hola@robertsasuke.com y también, esas son las vías. Ya, después de ahí, cualquier aplicación rara de esta, que aunque yo tenga un perfil, puede que no lo revise, probablemente no lo vea. La pregunta del día de hoy es cómo puedes tú preparar tu podcast para hacerlo rentable, es decir, para monetizar con él. Porque sí, tú puedes querer monetizar tu podcast, pero ¿tu podcast está preparado para ser monetizable? Eso es. No, a veces nos centramos en ¿cómo monetizo mi podcast? Bueno, ya de eso hemos hablado muchísimo. De hecho, recuerda que yo tengo en YouTube un webinar, que se llama 13 maneras para monetizar tu podcast. Asimismo, 13 maneras para monetizar tu podcast. Y bueno, antes de tú poder monetizar tu podcast, tú tienes que tener cosas preparadas. No basta con solo tener el podcast. Hay que cumplir con una serie de requisitos en función o dependiendo de la manera en cómo tú quieres monetizar. Hay que cumplir con requisitos. Eso es así. Por tanto, la respuesta de hoy va en ese sentido. Entonces, digamos que tú quieres monetizar tu podcast con anuncios insertados, con patrocinadores, con menciones de marcas. ¿Qué se necesita para yo tener mi podcast a punto para monetizar con esa manera? Que recuerda, yo tengo mis reservas con esa manera de monetizar porque no es la más rentable, pero hay gente que se afana con que eso es y punto. Amén. Bueno, mira, si tú quieres monetizar con anuncios insertados, tú tienes que trabajar para que tu podcast tenga mucha audiencia. Eso es lo primero. O sea, tú quieres ganarte, por ejemplo, con Anchor, si estás en Anchor, un promedio de $1,000 mensuales. Tú en Anchor, tú necesitas más o menos tener una proyección de 100,000 descargas mensuales en tu podcast. ¿Ya? Eso es $1,000 en promedio. Dependiendo, claro, hay variables hay variables, ¿no? Y ahí dependes, porque depende cuánto te paga el anunciante por CPM y demás. Pero digamos que un CPM de los que pagan Anchor, que anda por los, creo que $8. Dios mío. No, sí, $8. Vamos a ver, 100,000 descargas. Entre $8. Sí. Yo creo que sí, varía. A veces son $20 por CPM, más o menos 8. 8 yo creo que es Spreaker.
La cuestión es que tú puedes hacer un cálculo rápido, una regla de 3, de que, bueno, si Anchor en este anuncio que yo voy a tener durante este mes me va a pagar $20 por CPM, entonces si yo quiero ganarme $1,000, yo divido $1,000 entre 20 y me da, y me da 50. Yo necesito entonces 50, ¿50 qué? No, no es 1,000 entre 20, es 1,000 por 20. Entonces yo necesitaría 20,000 descargas. Si me va a pagar $20 por cada 1,000 reproducciones en mi podcast en un mes, pues entonces yo necesito en ese mes, para generar $1,000, a 20,000 descargas. Ahí está. Entonces, el requisito que tienes que cumplir para monetizar con anuncios insertados en Anchor son, si el CPM de tu anuncio es $20, son 20,000 descargas. A trabajar en eso, porque es posible. Es posible tener 20,000 descargas. ¿Ya? Y yo he explicado aquí cómo aumentar la audiencia de tu podcast y llegar a más personas. Incluso lo puedes ver como una inversión. Si tú sabes colocar anuncios en Facebook Ads, en la plataforma de anuncios de Facebook e Instagram, tú dices, yo voy a invertir $100, escucha esto, $100 en un anuncio, te digo si sabes hacerlo, ¿no? $100 en un buen anuncio para mi podcast, para atraer a reproducciones a mi podcast, no importa dónde sea, pero que se lea, preferiblemente sería en Anchor, para que la gente escuche mi episodio. Y quizás con $100 yo puedo llegar a, bueno, $100 quizás tú llegas a 6,000 clics. No, yo creo que estoy exagerando. 1,000 reproducciones, pero no llegas a 20,000. Entonces, quizás invirtiendo $500, tú llegas a 40,000 clics. Y esos 40,000 clics, si escuchan tu podcast, si escuchan cualquier episodio de tu podcast, ahí tú tienes 20,000, 30,000, 40,000 visitas que te pueden generar $1,000, pero les restas los 500 que invertiste en publicidad y lo puedes ver así. Y puede funcionar. Lo mismo para YouTube. Que yo quiero monetizar con YouTube. Tú sabes bien que para monetizar con YouTube tú tienes que cumplir con el requisito mínimo de YouTube de tener mínimo 1,000 suscriptores y 4,000 horas consumidas al año de videos. ¿Ya? ¿Cómo se llega a ese número? Bueno, o promoción, o tú puedes crear contenido diario. Puede ser, porque por lo menos los contenidos diarios te permiten aumentar los minutos consumidos mensuales. Yo, por ejemplo, tengo un promedio de 7,000 horas mensuales de consumo de videos en YouTube. O sea, yo si empezara, si no estuviera monetizando, hace rato que ya hubiese entrado a monetizar por eso. Y claro, yo tengo casi 4,000, creo, seguidores en YouTube. Entonces hay que tener requisitos. Y hay que trabajar para cumplir con ese requisito. ¿Lo ves? Eso es si quieres monetizar con anunciantes. Si tú quieres monetizar con un producto o servicio tuyo, pues tú necesitas crear el producto o servicio. Tienes que ponerle un precio, tienes que hacer una página web donde se coloque el producto o servicio y tienes que hacer las menciones permanentemente en tu podcast para que la gente sepa que puede adquirir tu producto o servicio. Si aún haciendo eso no vendes, pues tienes que desarrollar estrategias de crear especiales, descuentos o hacer lanzamientos para atraer personas para que luego en un precio de oferta compren tu producto o servicio. Eso ya requiere un poco más de estrategias de marketing, de estrategias de publicidad que se pueden aprender, pero lo necesitas. Si lo que tú quieres es hacer tu podcast rentable como producto, el mismo podcast como producto, por ejemplo, para venderle tu anuncios a las marcas, yo quiero tener espacios publicitarios donde yo haga las menciones y pueda contactar empresas y marcas afines a mi podcast, lo mínimo que tú necesitas es un dossier. Un dossier es un documento digital o impreso donde donde tú presentas tu podcast. ¿Ya? Imagínatelo como un archivo de presentación de diapositivas donde tú hablas sobre el alcance que tiene tu podcast. De hecho, te voy a trabajar en otro tema, cómo crear el dossier. Si te interesa, déjame saber. Si no me dicen nada, no lo hago. Un dossier debe tener elementos como cuántas descargas tienes, cuál es el engagement, que se puede medir o calcular, si tienes a las personas en una comunidad, cómo llegas a las personas, cuáles son los temas que trabajas, etcétera. Si hay un ranking
y estás en el ranking, ponerlo, todo eso con su fuente para que se confirme, y ese documento, digital o físico, se lleva a las empresas donde tú quieres que se te pague publicidad o menciones. Tienes que ponerle un precio a las menciones, tienes que calcular la efectividad de esa inversión para que esa marca vea el retorno de la inversión en la publicidad, porque déjame decirte que las marcas están perdiendo mucho dinero pagándole a influencers que luego no les reportan ganancias. Tú tienes que garantizar que tu podcast está listo para que cuando tú anuncias en tu podcast un hosting o un producto tal, la gente lo compre. Tú tienes que tener ese engagement, esa influencia, porque si no, yo no te voy a pagar mi dinero como marca para perderlo y no recuperarlo. La publicidad se invierte o sea, es una inversión, no es un gasto. ¿Lo ves? Yo sé que hay gente que sí lo hace como gasto y empresa, pero yo no. Yo no recomiendo a nadie que invierta un peso en publicidad si no va a retornar nada de eso. ¿Ya? Entonces, en el caso de que tú quieres hacer rentable tu podcast con menciones, un dossier. Tienes que preparar un dossier. En el caso de que sea un producto o servicio tuyo, tienes que preparar una página web, una página de aterrizaje, anunciando ese producto o servicio. Tienes que tener estrategias de descuentos, de lanzamientos, etcétera. Eso es crear un negocio online, como yo siempre he dicho, que para mí es la mejor manera de monetizar, ¿ya? Si quieres monetizar con crowdfunding o con micromecenazgo, con un Patreon, por ejemplo, escucha esto, con un Patreon, construye primero el Patreon, número 1, y piensa muy bien en cuáles son los diferentes precios que puede pagar la persona que llega a tu Patreon cuando tú lo anuncias en tu podcast, y a cada precio que tú le pongas, asegúrate de evaluar muy bien cuáles son las recompensas que obtendrá la persona que se inscribe en tu Patreon pagando $5 o $10 o $15 o $20 o $100 o $500. Tiene que ser la recompensa acorde a la inversión de esa cuota. O sea, si tú me dices, paga $10 solamente en mi Patreon y como recompensa yo voy a obtener el que tú menciones mi nombre agradeciéndome en tu podcast, yo no lo veo justo. Yo te diría, yo estoy pagando $10 para que tú me digas gracias. Porque Patreon no es donación. Patreon es, yo te ayudo a financiar tu proyecto, pero dame algo, dame más. Es así que funciona el Patreon. Ya, y lo he dicho, y tengo un episodio que te lo dejo en las notas del programa hablando al respecto. Entonces tú tienes que calcular muy bien qué yo le voy a dar a los que paguen $10, que tiene que ser más que a los que paguen 5. Y si pagan $20, y si pagan $100, y si pagan $500. Entonces, luego que tú tienes bien estudiado y bien preparado tu Patreon y bien armado, entonces ahí tú lo validas anunciándolo en tu podcast y teniendo contenido, teniendo recursos nuevos en el Patreon que vas a ofrecer solo a los que se inscriban. Y tú vas a crear esa estrategia de FOMO, de que bueno, si no te unes a Patreon te lo pierdes, pero acabamos de lanzar un episodio solamente para los suscriptores en Patreon, para que se mueva la gente. O sea, necesitamos marketing también, estrategias de marketing y de atracción, ¿ya? Y bueno, ¿qué más? Básicamente, vamos a englobar en 4 grandes grupos las maneras de monetizar, con anuncios automáticos, los menos rentables, con menciones tú directamente y gestionadas por ti con empresas y marcas, con tu producto o servicio, dígase un negocio online, para mí la más rentable, o con un Patreon o una plataforma de micromecenazgo. Ahí tú tienes cómo preparar tu podcast para eso, porque cada manera de monetizar exige unos requisitos para obtener a punto tu podcast para ver eso logrado. Espero que te hayan servido estas recomendaciones. Me encantaría que me lo digas. Si me escuchas en YouTube, déjame un comentario. Si me escuchas en iVoox, déjame un comentario. Si quieres que no solamente te escuchemos y te leamos, sino compartir, conocerte y ayudarte en el desarrollo de tu podcast o en el crecimiento del mismo, únete a podcasters.pro y nos vemos dentro. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast impactará tarde o temprano la vida del que escucha. Nos escuchamos mañana. Larga vida al podcasting. Chao.